¿Ya estamos listos? Muy bien. Vamos a orar y con esto arrancamos. Padre, te damos gracias porque podemos tener el privilegio de poder escuchar tu voz. Yo te pido que me utilices, que seas tú el que hable a través de mí y que todos los que estamos aquí salgamos bendecidos, frescos, contentos de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿A cuántos de ustedes les encanta, no que les guste, les encanta la Navidad? ¿Y los que no levantaron la mano qué? Va otra vez. Si no, ahorita patadas, ¿eh? ¿A cuántos de ustedes les gusta la Navidad? Vaya. No dije griten, nomás dije levanten la mano, porque bueno. Ok. Vamos hoy a hablar un poquito acerca de los pastores, ¿ok? Los pastores de la Navidad. El Gómez, en el domingo pasado, mencionaba un dato que de ahí Dios lo sembró en mi corazón y quisiera hoy comentar. Una pregunta, ¿qué tan prestigiados? Gracias, Yeyo. Gracias. ¿Te bañaste? ¿Te bañaste? ¿Qué tan prestigiados eran los pastores en aquella época? ¿Qué tan acreditados eran los pastores? Y bueno, en Génesis podemos ver una evidencia donde nos muestra la posición social que ocupaban los pastores en aquella época. Y antes de que veamos el pasaje, quisiera brevemente poner el contexto. José, el israelita que Dios levantó para ocupar un lugar prominente en el poder allí en Egipto, él aconsejó a sus hermanos que cuando se acercaran a los egipcios, ellos dijeran lo siguiente, ahorita lo vamos a leer. Recordemos que los extranjeros no eran bienvenidos en Egipto. Entonces José les dice a sus hermanos, cuando estén ahí de frente al faraón, ustedes le van a decir que son creadores de animales. Y lo vamos a leer en la pantalla. Se me fue doble clic. Ahí está. ¿Ok? Entonces José dijo a sus hermanos y a toda la familia de su padre, iré al faraón y le diré, mis hermanos y toda la familia de mi padre han venido a verme desde la tierra de Canaán. Son pastores, ¿y qué dice? Y crían animales. Han traído sus rebaños y sus manadas y todo lo que poseen. Después dijo, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, ustedes deben decirle, nosotros sus siervos, hemos criado ganado toda nuestra vida, igual que nuestros antepasados. Cuando le digan eso, él los dejará vivir aquí en la región de Gosén, porque los egipcios, y fíjense esta última frase que dice, desprecian a los pastores. Los egipcios desprecian a los pastores. De hecho, los pastores de aquel entonces y hasta cierto punto los pastores actuales tampoco son muy reconocidos. Les voy a poner un ejemplo. Legalmente el término pastores no existe. En el acta constitutiva, Gómez, Susi, Gaby y yo somos ministros de culto público, pero pastores no somos, ¿ok? En Estados Unidos ya se empieza a reconocer un poquito más. Y encontré una estadística bien interesante del instituto, seguramente lo voy a pronunciar mal, Francis Schaeffer, como se diga. Y fíjense lo siguiente, la letra está un poco chiquitita, pero lo voy leyendo. 70% de los pastores actuales luchan constantemente con la depresión. Es un número altísimo, ¿ok? 71% están permanentemente agotados. 90% dijo que el ministerio es completamente diferente a lo que pensaban. ¿Me salté un cachito? No. El 70% tiene problema de baja autoestima. El 70% sintieron que sí, Dios los llamó al ministerio, pero 3 años después, solo el 50% sienten que fueron llamados por Dios. El 80% cree que el ministerio pastoral, imagínense, afecta negativamente a sus familias. Y el 70% dijeron que no tienen un amigo cercano. ¿Cómo ven estos datos? ¿Saben? A veces, no sé, vemos a los pastores, grandes pastores, y decimos, wow, qué increíble, pero no sabemos lo que hay atrás de esa persona.
Hay otro dato que conseguí por ahí. Este es H.B. London. Reporta cuáles son los riesgos que enfrentan las familias pastorales. Y fíjense, el 58% de los pastores afirman que su esposa trabaja por horas o tiempo completo fuera de la iglesia o del hogar porque necesitan más ingresos. El 56% de las esposas del pastor dice que no tiene amigas íntimas. 21% de las esposas de los pastores quieren menos intromisión en sus vidas privadas. Este dato se me hizo bien interesante. 45% de las esposas de pastor dice que hay un peligro para ellas y para su familia en carácter físico, emocional y espiritual. Y el 53% de las esposas de pastor dice que tiene dificultades con la educación de sus hijos. Por eso es así Sofía, Mariana y Patricia. Quiero volver a insistir. No, ya fue hacer eso. Aunque sí se porta a veces medio mal. El pastoreo en aquel entonces era un oficio que nadie quería, pero se necesitaba. Hoy en día, pastorear es algo que todos necesitamos, pero en verdad pocos quieren ejercer o pocos saben realmente lo que consiste ser un pastor. Los hebreos en particular le daban un valor muy especial a lo que es la limpieza, cosa que los pastores de ovejas no podían tener. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginarán que estar entre ovejas olían a ovejas, por decirlo así, y no otra cosa que yo digo. En todo momento sus pies estaban cansados y sucios, jornadas largas, ya lo dijimos, aromas indeseables. Incluso el trabajo de pastor es peligroso. ¿Por qué? Porque las ovejas suelen deambular en barrancas y lugares donde no deberían de estar. Y otro detalle más, una característica más acerca de los pastores de aquel entonces que se caracteriza con los pastores de hoy, es que son en ocasiones vidas solitarias, ¿ok? Por eso no nos debe sorprender que David, el salmista, fue un niño pastor que tuvo mucho tiempo a solas con el Señor y tuvo tiempo para moldearlo y colocarlo en donde Dios lo colocó. También no nos debe sorprender que en esas largas horas el Señor estuvo tratando con él y por eso es que pudo componer varios cantos y poesía. Y esto nos sugiere a nosotros, y está en la pantalla, que en David Dios convirtió a un pastor en rey y en Jesús Dios convirtió al rey en un cordero para el sacrificio. Qué interesante, ¿cierto? La lógica de Dios no es nuestra lógica. Y fíjense en estos datos, seguramente lo han escuchado en varias ocasiones, es cuestión de recordarlo. Número 1, Él escogió Belén y no Roma, ni Atenas, ni siquiera Jerusalén. Era, por decirlo así, el pueblucho. Él escogió Israel, un país oprimido. Y Él escogió campesinos para ser padres terrenales de Jesús. Y el domingo pasado Gómez ponía la figura de esta chiquita, ¿se me fue su nombre? Tai, ¿no? Que tenía 13 años, dijo, más o menos podría ser la edad en que María es elegida. Y después cuando Jesús nació esa noche en Belén, yo les pregunto, ¿quién recibió esa invitación para saludar al rey recién nacido? ¿Emperadores del mundo? ¿Sacerdotes? ¿Profetas? ¿Soldados? ¿Académicos? Bueno, pues quienes fueron les pregunta, ¿quiénes fueron las primeras visitas humanas? Pues Dios escogió lo más bajo de lo más bajo, es decir, los pastores. El evento más increíble, o de los más increíbles de toda la historia, Dios escogió a los pastores. Estos pastores eran los menos educados, de manos trabajadas y los más despreciados. Estos pastores que escogió brillaban, pero de sudor, y apestaban a ovejas. Ellos no contaban con un lenguaje apropiado. Estas personas
eran los que no eran invitados a eventos sociales. Estos pastores seguramente tenían nombres propios, pero ni siquiera en la escritura están registrados. Y vamos a leer un poquitín la historia. Aquí vamos a leer varios versículos. Sean pacientes, está en la pantalla. Si alguien trae su Biblia, úsenla, por favor. Nos hemos mal acostumbrado a no utilizarla. Lucas capítulo 2, versículo, voy a leer a partir del 2 hasta el 20, ¿ok? Insisto, si alguien trae Biblia, sáquela y úsela, o cuando menos el celular, ¿ok? En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Ese fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia ahí desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz su primer hijo, varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en el campo cercanos. Si se fijan, no menciona nombres, que estaban cuidando a sus rebaños de ovejas. De repente se apareció entre ellos un ángel del Señor. Intenten por favor tantito imaginarlo, debe ser algo increíble. Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban ¿cómo? Aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en el pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dieron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. ¡Wow! Debió haber sido eso algo en verdad sorprendente. Por nuestra cultura y a través de los años, los artistas en las tarjetas navideñas, que ya casi no se ocupan, lo que más suele plasmarse, imprimirse, son acerca de los magos, ¿ok? En la finura de la tela, la travesía que recorrían, los regalos que llevaban. Y es increíble y no debemos de perder de vista que para establecer el tono de esa noche y del mensaje de su hijo, Dios trajo a una delegación de pastores para ser, y vuelvo a insistir, los primeros en ver, los primeros en adorar y los primeros en celebrar. ¿Quiénes fueron? Los pastores. De alguna forma podemos estar seguros que el niño Jesús, con unas cuantas horas de haber nacido, al ver a los pastores seguramente se alegró. Y quisiera decirles por qué, y va a estar en la pantalla. Porque Jesús, como persona adulta, entró a hogares de hombres y de mujeres que la sociedad despreciaba. Estuvo con recolectores de impuestos, estuvo con pecadores conocidos, estuvo con gente religiosamente impura y con personas que no eran judías, especialmente con samaritanos. Y mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, que no fueron muchos años, Él tuvo tiempo para atender, y está en la pantalla,
con sus manos, con amor, tocó y abrazó a los leprosos. Habló de la grandeza de servir y el que quiera ser el primero, ¿qué es lo que tiene que ser? El último. Dijo que cualquiera que sirve a los últimos y a los más pequeños les sería contado como si lo hicieran a Jesús mismo. Y el niño de la Navidad se convertiría en un adulto que reprendería más adelante a sus discípulos por impedir que los niños se acercaran a él. Recordemos este pasaje, Mateo 19. Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se detengan, pues el reino del cielo le pertenece a los que son como estos niños. Fíjense, esa noche, que fue una noche increíble, lo que el Padre Celestial le estaba diciendo, no nada más a los pastores, sino a todo el universo: dejen que los pastores se acerquen a Jesús. Dejen que los pastores apestosos, que nadie quiere, que nadie invita, sean los primeros que se acerquen a Jesús. Si yo les preguntara, imagínense que no hemos escuchado nada de este mensaje y yo me fuera con Perla. Y le dije: a ver, Perla, ¿te gustaría ser un pastor apestoso? ¿Cuál creen que será la respuesta de Perlita? No. Pero si yo le preguntara: Perla, ¿te gustaría ser el primer pastor que vea a Jesús en el nacimiento de Jesús? ¿Qué creen que me diría? Imagina por un segundo lo maravilloso de esa experiencia. Estos pastores se encontraban seguramente ahí en el campo, los cielos estaban oscuros, a lo mejor se veían las estrellas. El corazón de estos pastores pudiera ser que también estuviera de cierta forma oscuro, y al siguiente momento están delante de la presencia de los ángeles y les están dando las mejores noticias que jamás pudieran haber escuchado. Seguramente se preguntaron: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nosotros? Ya lo leímos, sí tenían miedo, pero estos hombres simplemente siguieron la instrucción, obedecieron y acudieron al evento y fueron la envidia de los pastores de toda la zona, de toda la cuadra y de todos los tiempos. Y cuando se retiraron de ese lugar, se dieron cuenta, fueron y contaron a todos los pastores que estaban a su alrededor y se dieron cuenta que había alguien mucho más grande que ellos que los cuidaba amorosamente. Ellos cuidaban unas cuantas ovejas, pero ahí se dieron cuenta que había alguien mucho más grande que no nada más cuidaba esas cuantas ovejas, sino los cuidaba a ellos y cuidaba a todo el mundo. Y no tengo la menor duda que cuando estos pastores se hicieron viejos, en su mente en todo momento regresaba este mensaje de Lucas capítulo 2. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos quienes Dios se complace. Y esas palabras jamás se van a olvidar, siempre y cuando haya personas como tú y yo con un corazón de pastor. Y la pregunta y la reflexión que a mí me gustaría hacer el día de hoy es si nosotros queremos que Dios muestre su favor en nuestra vida. Llega la Navidad y todos nos hacemos más sensibles, ¿cierto? O eso quisiera creer, ¿no? Solemos invitar a la familia o visitamos amigos, tomamos un tiempo para descansar y está perfecto. Es un tiempo también donde solemos entregar regalos y está padrísimo. ¿A quién no le gusta que le entreguen un regalo y demás? Pero a mí me gustaría que no pasara otra Navidad igual a las anteriores, si es que todas han sido iguales o monótonas. No sé ustedes, pero cuando menos mi familia puede ser un poco monótona, incluso en la forma de celebración. Mis papás se van con Sor Lorena, a nosotros nos dejan, me quedo con mi suegra y, lo tenía que decir, perdón, ¿no? Nosotros no somos muy buenos cocinando, entonces solíamos irnos a un restaurante, cenábamos, llevamos a la casa los regalos y se acabó, ¿no? Creo que en esta ocasión va a ser diferente, vamos a intentar cocinar en la casa, a ver cómo nos va.
Pero las navidades pueden ser un poco monótonas. Y en verdad puede llegar el punto donde incluso olvidemos el nacimiento de Jesús. Estamos tan enfocados en la cena, estamos tan enfocados en los regalos que lo olvidamos. Y si lo recordamos, y aquí viene el punto que quiero hacer, es ¿bajo qué actitud, bajo qué espíritu lo estamos recordando? ¿Realmente tenemos un corazón de pastor para poder celebrar la Navidad? Te lo pregunto de otra forma. Si tú hubieras sido uno de esos pastores de aquel tiempo, ¿Dios te hubiera elegido a ti para que fueras de los primeros pastores de estar en el nacimiento de Jesús? Si nosotros queremos ser los primeros en celebrar el nacimiento de Jesús, tenemos que seguir el ejemplo de los pastores de Belén. Tenemos que tener un corazón de pastor, es decir, un corazón sencillo, un corazón tierno, un corazón misericordioso, un corazón amoroso, paciente y muchas otras características más. Esa es la clase de corazón que el Señor desea que nosotros tengamos en esta Navidad. En esta Navidad y en todo el tiempo. Cuando yo preparaba este mensaje recordaba cuando Jesús convierte el agua en vino. Dice que los novios invitaron a Jesús y había mucha gente y se acabó el vino. Y entonces Jesús, sabemos que manda a llamar a ¿quiénes? A los meseros. Los meseros, no los novios, no los invitados, los meseros fueron los primeros en presenciar el primer milagro de Jesús. Meseros, pastores, apestosos, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Una vida sencilla, una vida misericordiosa hacia los demás, una vida amorosa. Esa es la Navidad. Jesús vino a traer paz al mundo y en su infinita locura, perdón que lo exprese así, nos eligió a ti y a mí para que seamos los embajadores y las bocinas de Dios para decirle al mundo entero a través de nuestra vida, de nuestras palabras, de nuestras acciones, que tenemos un Dios sencillo, tierno, misericordioso, amoroso, paciente. Tenemos una gran responsabilidad también. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que nosotros debemos de reflejar. A mí me gustaría que tuviéramos un tiempo de oración en forma de reflexión. Y ahí en tu lugar no nos vamos a poner de pie ni vamos a levantar la mano, nada de eso. Así en tu lugar, que tú puedas hacer una oración, decirle: Padre, si yo hubiera estado ese día en el campo con unas ovejas, a mí me gustaría que tú me hubieras elegido. Perdóname si hay algo en mi corazón que ha estado bloqueando o ha estado impidiendo que yo sea un pastor con un corazón sencillo, tierno y amoroso. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Dile en tus propias palabras: Padre, perdóname si en mi corazón no hay ese espíritu de paz, ese espíritu de gozo. Si yo no he permitido con mis acciones, con mis palabras, con mis comentarios, que tu Espíritu Santo realmente trabaje en mi vida. Porque yo no quiero pasar otra Navidad igual, otra Navidad monótona. Quiero que sea una Navidad diferente. Quiero ser el primero en mi casa en celebrar la Navidad. Quiero ser el primero en mi trabajo, en la escuela, en mi iglesia, en celebrar la Navidad. Quiero ser el primero en ver el nacimiento de Jesús en mi corazón. Padre, perdónanos. Perdónanos si no hemos actuado de la forma correcta. Perdónanos si te hemos hecho a un lado, porque nos hemos dejado llevar por la influencia del mundo, porque hemos estado muy ocupados trabajando, muy ocupados estudiando, muy ocupados con la familia, con los amigos, incluso en las propias actividades de la iglesia. Perdónanos, Padre. Queremos realmente que tú seas el centro de nuestra vida.
que tú seas el centro de nuestro trabajo, de nuestra Navidad. Y cuando estemos en esta ocasión cenando, comiendo, celebrando la Navidad con nuestra familia, nuestros amigos, donde quiera que estemos, que te podamos recordar. Que podamos recordar que tú elegiste a unos pastores sencillos, tiernos, amorosos, despreciados por el mundo, apestosos, para que presenciaran el nacimiento de Jesús. Y Padre, si de las personas que estamos aquí hubiera alguien entre nosotros que se siente despreciado, que se siente hecho a un lado por la sociedad, por su familia, por sus amigos, hoy nos podamos dar cuenta que somos muy privilegiados, porque tú nos ves con unos ojos diferentes y tú nos aceptas y tú nos amas tal como somos. Gracias, Padre. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.